gracias por tu tiempo, gracias por esta mañana que nos compartes para platicarte un poco de Fondo Anacleto. Pues bueno, Fondo Anacleto tiene un nombre muy largo, que es Fondo Educativo General de División Anacleto Guerrero Guajardo, AC. Este nombre lleva el nombre por mi abuelo, que fue un exgobernador de aquí de Nuevo León en 1936 y también fue un militar reconocido con una amplia carrera militar, entonces pues bueno, tiene que llevar el nombre completo de su rango. ¿Por qué nace esta idea? La verdad es que yo creo que es lo heredé seguramente de mis padres y de mis abuelos, el amor por la filantropía y la pasión en particular por los temas de educación, muy específicamente educación en zonas rurales. Y desde niña para mí fue como normal ver escuelas que estaban operando dentro del rancho donde nació mi mamá o donde trabajaban mis abuelos, y cómo esas escuelas fueron con el paso del tiempo se cerraban porque ya no había cantidad de niños cerca en esas comunidades o en esas rancherías y se van cerrando. Entonces pues yo veía que de alguna manera u otra de una escuela pasábamos a lo mejor a otra que estaba más cerca, pero dentro de la misma zona rural o de las mismas rancherías. Ya más grande, por así decirlo, ya con mis hijos, de qué manera esto me llevó, prácticamente yo creo que fue mis hijos, me llevaron a seguir este camino que había heredado con mis padres y mis abuelos, porque pues a la hora de estar en el rancho conviviendo siempre con los amiguitos, a la hora de comprar los útiles escolares para los míos, me decía mi hijo, mami, le compramos a Esteban, mami, le compramos a no sé quién, y empezó a nacer esa idea de, en lugar de lo que hacían mis papás y mis abuelos de manera informal o muy familiar, por así decirlo, lo empezamos a planear de otra forma un poco más estructurada y se fueron acercando amigas, personas que les interesaba la causa o que conocían el rancho y querían de alguna manera involucrarse. Pues bueno, así nació. Digamos que eso nos llevó a un punto, en el 2011 nos ofrecieron un redondeo nosotros sin tener ninguna asociación, no estábamos legalmente instituidos en absoluto. Y del 2011 al 2014 nos dimos a la tarea de ver cómo sí lograr ese redondeo, y también nos llevó de la mano a conocer a comunidad, quienes nos arroparon durante muchos años, fue un respaldo importantísimo. Nos ayudó mucho a estructurarnos, a conocer realmente si queríamos seguir en esto o era solo, pues te gusta por cuestión familiar o así nada más como realmente hacerlo bien y generar un impacto. Entonces, pues bueno, ellos nos tuvieron en un proceso de fortalecimiento del 2014 al 2019. Y finalmente hubo un proceso ahí de selección de varias instituciones que estábamos, igual que yo, causas sociales que no estábamos legalmente instituidas, y finalmente terminamos un proceso de independencia que nos llevó a ser una asociación civil sin fines de lucro con donataria autorizada, que es lo que somos ahora. Bueno, digamos que nuestro objetivo principal es impulsar el derecho a la educación en zonas rurales. Empezamos en Nuevo León y gracias a esta, pues ahora sí que gracias a la pandemia nos hemos podido ampliar un poco más y nos buscan de otras partes de México. ¿Por qué impulsar el derecho a la educación? De entrada, para mí la educación es un derecho. Mucha gente me dice, Cristi, pues la educación pública es gratuita. Sí, sí es gratuita. Acceder a la escuela, tú poder llegar a la escuela no es gratis, salvo que te quedes cerca y te vayas caminando. Pero en México no existe un programa social, ni federal, ni de ninguna índole que te resuelva el cómo llegar. Entonces, en las zonas rurales hay niños que caminan 30, 35 kilómetros tan solo para salir de su casa a la carretera. Y de la carretera, si corren con suerte y existe un transporte escolar, que en las zonas rurales difícilmente hay, o pasa un camión, hay que pagar, como aquí tienes que pagar para llegar a cualquier institución. Si no te llevan tus papás, tienes que pagar el transporte escolar. Igual en la zona rural, aparte de caminar 35 kilómetros, todavía tienes que pagar otros 30 o 35 kilómetros para llegar a la escuela que te quede más cerca de esa zona rural. En México, más del 30% de las escuelas públicas son denominadas rurales, y en su mayoría las que son rurales son denominadas multigrado. Todavía estamos ahí un poco peor, por así decirlo. Imagínate un solo docente con niños de preescolar hasta sexto de primaria al mismo tiempo. Las horas efectivas de enseñanza-aprendizaje son mínimas comparadas con las de un niño en una escuela pública que no sea rural multigrado, nada más que es una escuela pública, ya no te digo una escuela privada.
es muchísima la diferencia de las horas efectivas de enseñanza-aprendizaje, igualmente merma mucho la calidad educativa. Entonces de ahí nace mi pasión precisamente por esas escuelas. Entonces de pronto nos dicen de aquí de una escuela pública en Monterrey, en la zona metropolitana, pues qué padre, pero aquí hay infinidad de, pues a lo mejor de convocatorias o de apoyos que sí los pueden sacar adelante. En las zonas rurales definitivamente es difícil que nos volteen a ver. Sí hay muchísimas convocatorias, hay muchísimos apoyos en torno a la educación, muchos. El primer requisito es que cerca de la zona metropolitana, ciertos kilómetros de donde están las empresas que quieren tener un impacto inmediato en su comunidad. Cosa que es entendible como empresario, pues que empieza por tu casa, ¿no? Por lo que tienes cerca. Pero hay un dato importante, un dato alarmante en Nuevo León, no lo tengo ahorita actualizado. Del 2010 al 2015, la población en Nuevo León pasó de ser un 22% de la población rural a un 5%. Todas esas criaturas se nos están viniendo, pero se están viniendo sin haber terminado siquiera primaria. Tú como empresario los quieres contratar, yo en particular preferiría tener a uno que ya estudió. Si tú como empresario lo vas a capacitar, te va a costar muchísimo más capacitar a una persona que no sabe leer y escribir a una persona que terminó cuando menos primaria. De ahí esa es mi lucha constante de que el derecho, la educación es un derecho universal. No estoy pidiendo becas para que se vayan a estudiar una maestría ni para que vayan a estudiar siquiera facultad. Estamos impulsando el derecho universal a la educación básica. Es en lo que nos enfocamos mucho. Tratamos normalmente de establecer contacto con los municipios en los que participamos. Digamos que hoy por hoy mi municipio ancla es General Terán, que es una zona que a mí me remonta a lo que te decía de un inicio de mis abuelos y de mis padres, y de ahí nos ha ido conectando con otras comunidades en Linares, en Montemorelos. De pronto tengo casos de éxito que tenemos niños que vienen acá ya a estudiar facultad. Entonces, pues bueno, sí migramos un poco, hemos crecido, pero realmente contactamos a los gobiernos, tratamos de hacer enlaces. Creo que el éxito de cualquier causa social es trabajar en equipo. Es indispensable que la comunidad participe y se haga responsable de su situación. Tienen que ser responsables de algo. Es indispensable que el gobierno también se involucre, el gobierno municipal, los particulares o empresas, por así decirlo, la sociedad y nosotros como organización social o causa, pues los cuatro personajes participando, por así decirlo, es muy importante. Siento que eso es parte del éxito de que puedas continuar. Se viene la pandemia y nuestros niños, pues empezamos a hablar con los directores. ¿Qué están haciendo nuestros niños? Nada. ¿Y quién los está yendo a ver? Nadie. ¿Y quién tiene tele? Pues bien poquitos. ¿Y quiénes ven la tele de lo que dice el presidente y que la educación está a distancia y que en la tele y todo? Pues los que tienen tele lloran porque no salen sus maestros. Entonces los chiquitines pues no querían ver a los que salían en la tele, y los que tenían tele no querían ver eso, por supuesto. Muchos ni siquiera tienen tele. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de empezar a tratar de mandar copias y cositas educativas para que no se quedaran sin hacer nada, tomando en cuenta que esto iba a ser como muy difícil porque necesitábamos de nuestros directores que se fueran a hacer el recorrido a todas esas rancherías. Un día unas rancherías por un lado, otro día otras rancherías por otra zona. Estaba un poco complejo, pero bueno, nuestros directores lo estuvieron haciendo y nos llevó a visualizar que muchos de esos padres de familia también son analfabetas. Entonces no se van a sentar con sus hijos ni a arrastrar el lápiz. Definitivamente no lo estaban haciendo. Y estábamos a la deriva de decir, pues vamos a perder todo este tiempo. De por sí estamos atrasados, vamos a quedar súper rezagados. Nace un proyecto que yo ya había hecho como un programa piloto de entregar unas tablets. ¿Por qué las tablets? Pues aquí nuestros hijos en las escuelas particulares, lo primero que nos dijeron, se conectan en línea y todos con una computadora, una tablet, ya teníamos arreglado, por así decirlo, la continuidad del aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Pues vamos a tratar de hacer lo mismo acá. No tenemos tablets, no tenemos internet, no tenemos programas educativos que funcionen sin internet. Todo esto funciona porque estamos conectados a internet, pero si ya no tenemos eso, ¿cómo qué vamos a hacer? Pues bueno, nace esta idea,
es un programa nuevo que tiene Fondo Anacleto que se llama Tablet Aprendo y nos llevó a enlazarnos con el TEC de Monterrey. Esto comenzó en el verano del 2020 y para agosto del 2020 formamos parte de las causas sociales avaladas por el TEC de Monterrey en el servicio social. Primer semestre, éxito total, 48 alumnos inscritos trabajando para nosotros y en tiempo récord, de agosto que inició el semestre al 16 de octubre, logramos juntar donativos para comprar 25 tablets que eran exclusivamente para una comunidad que se encuentra ubicada en una ranchería que se llama Las Tórtolas. La escuela es la Escuela Primaria José Ortiz de Domínguez y es una tablet por familia. En una familia de pronto hay 3 niños, de pronto hay 5. ¿Qué sucede? Pues nosotros, nuestra primera idea, vamos a buscar aplicaciones o juegos educativos que funcionen sin internet. Esa era como la primera idea. Se une el TEC de Monterrey, la doctora Nancy Aceves, catedrática del TEC muy reconocida. Me dice, Cristi, yo me encargo de la parte de tecnología, tú encárgate de los donativos y de conseguir las tablets, yo me encargo de lo otro. Ella como ingeniera lo veía como muy sencillo, yo lo veía súper complejo. Pues bueno, nace esto y la doctora Nancy da un giro de 180 grados. Nuestros 48 alumnos del TEC se ponen a trabajar en crear contenidos educativos basados en lo que pide la Secretaría de Educación en México para aprobar el año de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de todas las materias, ciencias naturales, matemáticas, español, de todas las materias. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues los alumnos lo hicieron diferentes tipos de contenidos. Algunos son como unos PowerPoints que tienen así como una explicación y al final tienen un pequeño examen y si contestan bien les aplauden, si contestan mal les sale una tachita. Igual hay videos que estaban a lo mejor ya de manera pública disponibles en internet que estaban en inglés, de cosas del sistema digestivo o algo, de la fotosíntesis, y nuestros alumnos los tradujeron y los pusieron en español. Tenemos otros contenidos que son un poco más interactivos, como algunas pequeñas historias. Entonces hay diferentes tipos de contenidos o formatos, por así decirlo, pero todo eso está en una tablet que la puede usar un niño de primero de primaria, un niño de cuarto, un niño de tercero, y todos pueden hacer uso de la misma tablet. Aunado a eso se les entregó un instructivo que también lo crearon los alumnos del tecnológico para que pues dónde le pican, dónde le prenden, cuál icono va a ser y así. Y también se les entregó, así como la cartilla de vacunación, por así decirlo, se les entregó una cartilla educativa para cada grado. Entonces el niño va marcando qué video ya vio o qué contenido ya vio. Entonces pues lo fuimos a entregar en octubre a esa comunidad y fue un éxito total. La verdad es que las mamás, las que no tenían internet, me hacían llegar por alguna manera alguna foto del niño usándola, incluso con los abuelitos leyendo. La verdad es que fue un éxito y ha sido como un parteaguas en el fondo, porque aparte estábamos no solo visualizando la pandemia, estábamos visualizando cuando regresemos qué vamos a hacer. Los maestros ya la tienen muy complicada en esas escuelas, entonces normalmente ellos separan a los grupos en primaria alta y primaria baja. Cuando corren con mucha suerte los separan en primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, en 3 equipos. Normalmente los separan en 2 y pues ahí a la buena de Dios los andan atendiendo. Ahora con las tablets que están regresando a clases, hasta los maestros dicen, está genial porque yo los dejo trabajando con las tablets y me pongo con los otros a trabajar en otra cosa. Entonces, pues pensamos que iba a ser solo por el tema de la pandemia y realmente está visualizado mucho más allá y pensando en la merma que te comentaba al principio, en la calidad educativa, en las horas efectivas de enseñanza-aprendizaje de esas escuelas multigrado. Entonces, pues tenemos ahorita un reto súper importante porque es continuar con esto. Nos han hablado de Oaxaca, nos han hablado de Veracruz, nos han hablado de Sonora. Les decimos encantados de la vida de compartir estos programas, estos contenidos. Necesitamos, ahorita lo que está trabajando el alumnado del TEC, que ya es nuestro 5º semestre con el servicio social, están trabajando, digamos, en la franquicia, por así decirlo, para poderles entregar una carpeta de funcionamiento, de uso, de cómo integrarlo en las actividades de las escuelas multigrado. Y el reto principal que siempre ha sido es el tema de los recursos económicos. Eso es siempre un
un problema y como te comentaba, normalmente las convocatorias que hay muchísimas convocatorias para temas educativos, pero de entrada nosotros ya no cumplimos con el primer requisito por no estar a los kilómetros que la mayoría de estas convocatorias solicitan, que es a menos de 30, 50 kilómetros de la zona metropolitana. Pues nosotros estamos a 2, 3 horas de aquí, entonces ya de entrada ahí el 97% de las convocatorias están rechazadas. Y la segunda, que por muchos años me han pedido que cambie ese criterio, es las calificaciones. Entonces, yo no voy a becar a un alumno que no tenga 85 de promedio para arriba. Yo digo, si yo te pidiera que le pagaras la prepa o la facultad, por supuesto que lo entiendo. También lo peleo tantito, pero digamos que lo entiendo. Pero cuando se trata de educación básica, para mí no es negociable. Es fecha que no he querido cambiar ese como variable que nos piden, por así decirlo, o requisito. No la he querido cambiar, no la quiero cambiar. Sigo luchando porque la gente entienda que esto es un derecho y que los empresarios que nos han voltado a ver, a lo mejor no tengo, digamos, que una empresa en particular. Tengo grupos de empresarios que a la hora de visualizar, híjoles, es verdad, o sea, la población rural está disminuyendo drásticamente y a la par aquí en la zona metropolitana están creciendo las pandillas y la delincuencia. Es evidente que estas criaturas se vienen en busca de mejores oportunidades y no las van a encontrar. Entonces, pues bueno, sí es una señal de alarma, sí ha sido un factor determinante para que nos volteen a ver y que quienes no nos habían querido apoyar nos apoyen, pero nos falta muchísimo. La verdad es que también el hecho de permitir a esas familias arraigarse en su zona, también controla muchos otros problemas. Si tú los tienes en su zona rural, hay trabajo en la zona rural, hay muchísimas personas que se dedican a la ganadería, a la agricultura, no sé, hay muchas industrias cerca de ahí, en la zona citrícola ni se diga todo lo que hay de huertas y demás. Y le preguntas al empresario y te dice, me falta gente, no tengo gente. Entonces realmente las zonas rurales también requieren de mano de obra y también requieren. Y a los señores, la verdad es que yo a las mamás les digo, si tu hijo está bien, yo las pido que me traigan a todos sus hijos. Normalmente en esas familias tienen acceso a la educación uno. De 3 a 5 hijos que tienen las familias en las zonas rurales, solo uno va a la escuela. El criterio de las mamás es muy simple, el que salió bueno. Le digo, ¿pero cuál salió bueno para qué? Pues salió bueno, güera. Pero realmente es el más inquieto. El que no quieren tener en la casa es el que mandan a la escuela. Los otros o los tienen en la casa o lo tienen trabajando con el papá. El criterio es muy simple. Para mí es evidente que es el que es más inquieto, por así decirlo, y para ellas es el que salió bueno. Entonces, realmente a la hora que les dices, tráeme a todos, yo te ayudo, las señoras están dispuestas a todo. Ves un compromiso de la comunidad, ves como los padres de familia, el señor que jamás se había acercado, va y ayuda a pintar, o va y dice, yo puedo ayudar a ponerlos, a veces nos donan columpios que ya van a quitar de alguna casa particular, los mandamos a esas escuelas, no tienen nada, los señores van, yo lo armo, señora, el fin de semana. Ves el compromiso y el cambio de actitud, no solo en los niños, en sus padres también, incluso los abuelos se involucran. Entonces, sí. Pues creo que el impacto es no nada más en los niños, es un poco más allá. Me encantaría que todo aquel que nos escuche de alguna manera u otra se suma a este proyecto. Les platico de Tablet Aprendo porque es lo que ahorita, hoy por hoy, ha tenido un impacto muy importante por la pandemia y que seguirá siendo, digamos, un programa, yo creo que pilar en nuestra causa social. Tenemos otros programas que han estado vigentes desde que iniciamos, que es Pedaleando por la Educación, implica bicicletas. En un inicio no nos importaba si eran nuevas o usadas. Ahorita la verdad es que tenemos un convenio con un fabricante de bicicletas aquí en la ciudad. Nos da un precio espectacular y además las bicicletas duran muchísimo, son para uso rudo y ayudan mucho a estos niños. Sí, imagínate caminar 35 kilómetros, bueno, pues ellos se los avientan en bici y luego la dejan escondida ahí atrás de algún árbol, algún mestique, algún opal y ahora sí ya, si hay transporte escolar o algo que los pueda acercar, ahí ya lo que es la carretera lo hacen en transporte.
Está ese programa de Pedaleando por la Educación, está el programa de las tablets, que en el tema de las tablets tenemos ciertas características que en caso que alguien esté interesado, también tenemos convenio con empresas que nos venden esas tablets con precios preferenciales. ¿Por qué ciertas características? Porque necesito que sea compatible con todo lo que los alumnos del TEC han creado y que, por ejemplo, la empresa de Semáforos de México, Cemex, ellos nos han ayudado. De pronto no tenemos suficientes alumnos de tecnología en el servicio social y el departamento de tecnología de esta empresa absorbe la causa y hacen todo lo que es el proceso de carga, descarga, programación y demás. Entonces, pues bueno, los empresarios también se pueden unir en cuanto a que puede ser el donativo en especie. Muchas empresas me hablan, yo compro muchos activos de tecnología para mi empresa. Les donamos las tablets, por supuesto, en especie o de manera económica, como sea mejor. Algunos prefieren el recibo deducible, entonces lo que fiscalmente sea mejor. En cuanto a jóvenes que seguramente nos van a escuchar, la verdad es que yo siempre les digo, lo que sea que decidan, pero siempre tengan en su diario vivir una causa social. Sean los bomberos, sean los niños, sea la salud, seamos nosotros, maravillosos si somos nosotros. Y si se unen también en temas deportivos, cuando vamos a esas comunidades, pues no tienen ni pelotas para jugar fútbol, las canchas, que no existen canchas, entonces pues bueno, de pronto los jóvenes están muy activos en el tema deportivo, el donativo de balones, cosas así nos sirve muy bien. Y en cierta época del año también tenemos activa la de útiles escolares, que es más o menos a partir de abril a junio, julio a más tardar ya estamos nosotros teniendo como todo la recaudación de los materiales educativos que se entregan en agosto. Pues yo creo que los regiomontanos nos caracterizamos por ser muy trabajadores. Definitivamente buscamos cómo sí lograr las cosas. Somos muy luchones, somos muy proactivos y veo que como comunidad, al menos ahorita en la pandemia lo vi a través de todo lo que hizo también Comunidad, que es una gran fundación aquí en el estado, cómo nos unimos y damos vuelta a la historia. Nos caracterizamos por darle vuelta a la historia desde que lo recuerdo con los huracanes, con todo lo que nos ha pasado, damos vuelta a la historia y seguramente estoy convencida de que lo mismo va a ser con esta causa social. Así como dimos la vuelta de 180 grados con Tablet Aprendo, creo que nos va a permitir esta pandemia darle vuelta a la historia y ser una causa mucho más fortalecida.